Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la teleclase correspondiente al módulo número 3 de la asignatura Derecho Internacional Público. Mi nombre es María Cecilia Caro Leopoldo y soy docente de esta asignatura, como así también de otras vinculadas con el derecho internacional y las relaciones internacionales. Vamos a empezar describiendo los contenidos fundamentales de este módulo. Este módulo comprende las unidades 7, 8 y 9 del programa. En la unidad número 7 estudiaremos el sistema de protección de los derechos humanos en el ámbito universal, esto es, encuadrado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, distinguiendo los mecanismos de protección convencionales y extraconvencionales, como así también el sistema de protección en el ámbito regional, esto es, en el marco de la Organización de Estados Americanos, distinguiendo a su vez los procedimientos convencionales y extraconvencionales que operan en el marco de esta organización. En la unidad número 8 nos enfocaremos en los órganos estatales encargados de llevar adelante las relaciones exteriores de los estados. Fundamentalmente nos concentraremos en aquellos órganos que podremos considerar principales, tales como los jefes de Estado, gobiernos y ministros de Relaciones Exteriores, como así también en los llamados órganos periféricos, esto es, los agentes diplomáticos y consulares, respecto a los cuales estudiaremos tanto sus funciones como sus privilegios e inmunidades. Analizaremos también la conformación de la llamada misión diplomática, como así también de la oficina consular, con todas lo relativo precisamente al análisis de sus funciones y como así también de las facilidades, privilegios e inmunidades que les corresponden a cada una de estas formas de delegación y de representación del Estado. Finalmente, en la unidad 9 nos enfocaremos en la responsabilidad internacional de los sujetos de derecho internacional, con especial énfasis en la responsabilidad estatal. En realidad, la responsabilidad del Estado procede por dos tipos de situaciones, esto es, existe una responsabilidad por los hechos ilícitos, que es la más común y frecuente, como así también existe una responsabilidad por actos no prohibidos que deriva de la realización de actividades peligrosas. En ambos casos, la consecuencia es la misma, es la obligación de reparar los daños generados en virtud de esa responsabilidad a través de las diferentes formas en que esa obligación de reparar suele concretarse, esto es, a través de la forma de la restitución, la indemnización o la satisfacción, que son las formas previstas específicamente por el ordenamiento internacional para producir esa reparación. También es importante mencionar que obviamente no solo el Estado puede ser responsable en el ámbito internacional, sino que también es posible reconocer una responsabilidad para otros sujetos tales como las organizaciones internacionales y los individuos, aunque éstas revisten características particulares. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la clase, para lo cual nos vamos a enfocar en algunos conceptos o elementos centrales del sistema de protección de derechos humanos en el ámbito internacional. Primero, queremos mencionar algunas características que hacen en general a los diferentes sistemas protectorios. Recordemos que tenemos un sistema en el ámbito universal que se encuadra en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, mientras que existen a su vez o coexisten otros sistemas que tienen una naturaleza regional en el ámbito europeo, africano y americano, para mencionar los más importantes. Todos en común tienen como características el hecho de que implican un sistema de protección del individuo considerado en sí mismo, en cuanto que son consecuencia del desarrollo progresivo del reconocimiento de los derechos humanos que se da en el ámbito de las organizaciones internacionales, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. En relación siempre con el Estado, es decir, es el reconocimiento de derechos a los individuos con relación a las actividades o comportamientos del Estado, que son las que se someten al control y a supervisión de los diferentes mecanismos previstos precisamente por las convenciones vinculadas con esta materia. Además, y otra característica esencial de estos sistemas es que son subsidiarios con relación a la protección de los derechos humanos que opera a nivel interno, es decir, es en principio al Estado el que le corresponde la función esencial de proteger y velar por el cumplimiento de los derechos que han sido reconocidos en el marco de las convenciones internacionales de derechos humanos, y solo cuando el Estado
no actúe o lo haga de modo deficiente, se habilita la instancia de protección internacional. En tercer lugar, se trata obviamente de un fenómeno que está íntimamente vinculado con las organizaciones internacionales. De hecho, han sido la ONU y la OEA elementos fundamentales para la promoción, difusión, desarrollo del reconocimiento y la formulación de los derechos humanos en cada uno en su respectivo ámbito. Estos sistemas integran un doble bloque normativo que tiene por un lado la función de promover la codificación y el establecimiento de normativas precisamente vinculadas al reconocimiento de los derechos, y por otro lado al desarrollo de estructuras de control y supervisión del cumplimiento por parte de los estados de esos derechos que han sido reconocidos. Finalmente, es importante destacar que estos sistemas de protección de los derechos humanos que establecen el derecho internacional en el ámbito universal y regional, en realidad se trata de sistemas que tienen como objetivo no tanto establecer una condena para el Estado infractor. De hecho, son sistemas en general no judiciales, de naturaleza no judicial, que actúan a través de comisiones o comités que no tienen la facultad o la posibilidad de elaborar una sentencia obligatoria, y eso hace entonces que su principal forma de operar se concrete con la publicidad y difusión de los informes en donde se contempla y se denuncia precisamente las situaciones de violación de derechos humanos. Empecemos con algunas características del sistema de protección de derechos humanos en el ámbito universal, esto es aquel que se da en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. En primer lugar, queremos destacar que evidentemente este proceso de desarrollo de estructuras de control tiene que ver en primer lugar con el surgimiento de un proceso codificador de la asignatura que comienza, como dijimos, y se consolida a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, algunas referencias a los derechos humanos ya en la Carta de San Francisco, que es la carta, ¿no es cierto?, o el Tratado Constitutivo de las Naciones Unidas, pero las referencias son bastante escuetas y básicamente tienen que ver con uno de los propósitos que se le reconoce al accionar de las Naciones Unidas y el otorgamiento institucional de ciertas funciones vinculadas con la temática, sobre todo a la Asamblea General, al ECOSOC, aunque también hay funciones vinculadas con los derechos humanos en el ámbito del Secretario de las Naciones Unidas y otros organismos especializados. El proceso codificador central se da a partir en realidad de la creación de otro órgano, que es la Comisión de Derechos Humanos, que hoy ha sido, recientemente ha sido elevada en cuanto a su rango y a su importancia, asignándose la función de Consejo de Derechos Humanos. Este consejo, antes comisión, fue creada en el año 1946 por parte del mismo ECOSOC, con vistas a elaborar precisamente una codificación de los derechos humanos que se concreta a través de la llamada Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, que precisamente por ser una declaración y no un tratado propiamente dicho, carece de un carácter vinculante, aunque de todas maneras hoy en día se puede decir que la mayor parte de sus contenidos han sido receptados por otras convenciones y por lo tanto tienen ya una naturaleza obligatoria, o bien forman parte del llamado derecho consuetudinario general y por lo tanto tienen una obligatoriedad, si no formal, por lo menos bastante reconocida por la comunidad internacional. Precisamente por el carácter de declaración, de la Declaración Universal, es que se desarrollan en el marco también de la misma institución, que es la comisión encargada, ¿no es cierto?, de la promoción y el establecimiento de los mecanismos para la protección de los derechos humanos, los llamados Pactos de Nueva York, que fueron firmados en el año 1966 y entraron en vigor en 1976, es decir, 10 años después, que van a regular en dos convenciones distintas, por un lado los derechos civiles y políticos y por el otro lado los derechos económicos, sociales y culturales. En el caso del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, a su vez, el mismo es complementado con dos protocolos adicionales, que son, en el primer caso, el protocolo primero, que se refiere a la posibilidad de establecer
peticiones o denuncias individuales ante el Comité de Derechos Humanos, que crea el mismo Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, y un segundo protocolo adicional que está destinado a la abolición de la pena de muerte. El Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales no tiene protocolos adicionales en vigor. Complementando este proceso, existen a su vez tratados especializados que han sido dictados en el ámbito de Naciones Unidas, que también consagran sistemas de protección específicos con relación a temáticas o a grupos que requieren una especial protección en este ámbito, tales como los niños, las mujeres. Existen también tratados relativos al genocidio, a la tortura, a la discriminación, etc. Concentrándonos en los mecanismos de protección del ámbito universal, vamos a distinguir entre los llamados mecanismos convencionales, es decir, aquellos que son el resultado de un tratado o convención internacional que consagra determinados derechos, y por otro lado los llamados mecanismos extraconvencionales, que son precisamente aquellos que se fundan en realidad en la Carta de Naciones Unidas en general y en las funciones que se le atribuyen a los diferentes órganos de esta organización en materia de derechos humanos, pero que no implican la consagración a través de un instrumento formal de derechos humanos, como en el caso de los instrumentos convencionales. Dentro de los convencionales, fundamentalmente la labor se lleva a cabo a través del Comité de Derechos Humanos, que es creado a través precisamente del Pacto de Derechos, Civiles y Políticos, que es precisamente el órgano que lleva adelante el control del cumplimiento por parte de los estados de los derechos allí consagrados, que prevé 3 tipos de procedimientos precisamente para esta supervisión. Los informes periódicos, que funcionan bastante bien en el ámbito de Naciones Unidas y que implican la obligación por parte de los estados de remitir a este comité todos los años precisamente un reporte en el cual le informen a la organización el grado de avance y de cumplimiento en el reconocimiento de estos derechos civiles y políticos, y que el Comité de Derechos Humanos analiza y emite una serie de recomendaciones o puede solicitar mayor cantidad de información en el marco de sus funciones, y este es el único de los procedimientos que se refiere a una función general que le compete en relación a todos los estados que obviamente hayan firmado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero que no requiere de una declaración expresa por parte del Estado adhiriendo a la jurisdicción o a la competencia por parte del comité. Sí ocurre o sí se requiere este tipo de declaración expresa de sometimiento a la competencia del comité en los otros 2 procedimientos. Esto es en el caso de las denuncias de Estado a Estado, que en realidad no funcionan normalmente en la práctica porque los estados no quieren denunciar a otro estado por el riesgo de que precisamente luego ellos mismos sean denunciados por alguna violación en represalia, y las comunicaciones individuales, que como dijimos están previstas en el protocolo adicional primero al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Estas comunicaciones individuales habilitan precisamente a los individuos, a las personas, a poder realizar reclamaciones ante el Comité de Derechos Humanos en el caso de violaciones específicas a los derechos consagrados por este pacto, denuncias que no deben ser anónimas, que deben estar adecuadamente fundadas. No se establece un plazo para su presentación, pero sí es necesario que sea la misma víctima o un representante la que las presente. Eso habilita un procedimiento que se lleva adelante del comité, que es de naturaleza contenciosa, en cuanto que permite que el Estado responda ante estas acusaciones, y que culmina en realidad con una serie de recomendaciones y dictámenes que emite este comité, y que fundamentalmente es de naturaleza confidencial para el Estado, debiendo el Estado remitir a su vez en los informes periódicos que presta ante este órgano el grado de avance o de cumplimiento o acatamiento de estas recomendaciones que ha realizado el comité en relación a esas violaciones.
Continuando entonces con los mecanismos convencionales, a su vez como existe el Comité de Derechos Humanos en el ámbito del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también existe un comité en el ámbito del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocidos por el Pacto de Nueva York correspondiente, aunque en realidad este comité no ha sido creado por el mismo pacto, sino que es posterior, producto de una decisión del ECOSOC a los fines de garantizar una mayor efectividad y control de los derechos reconocidos o otorgados por ese pacto. En este sentido, el único procedimiento en el marco de este comité es el de los informes periódicos, es decir, que no se permiten ni las denuncias de Estado a Estado ni las comunicaciones individuales, aunque existe una propuesta para incorporar en ese sentido un protocolo adicional que permita también un sistema de denuncias individuales similar al caso de lo que ocurre en el Comité de Derechos Humanos. Además de estos mecanismos convencionales, tenemos a su vez otros mecanismos extraconvencionales que operan en el marco de la institución llamada hoy en día Consejo de Derechos Humanos, anteriormente denominada Comisión de Derechos Humanos. Evidentemente en este caso no es necesario para que operen estos procedimientos que el Estado, contra el cual se ejercen, haya sido ratificante de los pactos de Nueva York, en cuanto que operan en función de precisamente la naturaleza general de las funciones que le corresponden a la organización en materia de derechos humanos. Se prevén específicamente dos procedimientos regulados por resoluciones específicas de la Asamblea General. Uno es el llamado procedimiento 1503, que es de naturaleza confidencial y que se inicia en realidad con la recepción de denuncias o de comunicaciones por parte de cualquier persona, organización, no es necesario que sea la víctima, pero la particularidad de este procedimiento es que habilita a investigaciones por parte del Consejo, pero relativas a violaciones masivas de derechos humanos, es decir, que no ofrece una solución para el caso particular, ni le reporta un beneficio específico al denunciante en el caso de que éste fuera la víctima. De tal manera que precisamente eso, sumado a su carácter confidencial, hace que en realidad haya caído en desuso o que sea mucho más restringido su uso en la práctica. Mucho más útil en este sentido resulta, por lo tanto, el procedimiento llamado 1235 por su naturaleza pública. También lo lleva adelante o se sustenta ante el Consejo de Derechos Humanos, pero aquí la particularidad es que se nombra una serie de órganos de información que realizan investigaciones, vendrían a ser una especie de comisión que realiza, una búsqueda sistemática y una recolección de la información existente respecto a violaciones de derechos humanos, que puede ser por países o bien temáticas, es decir, en relación a un derecho en particular o una modalidad específica de violación, y que genera un procedimiento que es de naturaleza ya pública y que culmina normalmente con una publicidad de informes que hacen que sea más efectivo precisamente por la sanción moral que trae aparejada. Obviamente que el Consejo no tiene posibilidades de establecer específicamente resoluciones que sean coactivas o de cumplimiento obligatorio para el Estado, que en realidad cumple con un carácter bastante discrecional en función, ¿no es cierto?, de su voluntad de someterse a estos procedimientos. Pero de todas maneras es mucho más efectivo en este sentido, como decíamos, por la difusión y la presión que genera en el marco de la comunidad internacional. Finalmente, podemos mencionar también como parte de todo este mecanismo de protección generado en torno al Sistema Universal de Naciones Unidas, los llamados tribunales penales internacionales. En realidad acá distinguiremos tribunales que son creados ad hoc por el Consejo de Seguridad en relación a específicos conflictos, como el caso de los tribunales para Ruanda y la ex Yugoslavia, y a su vez existe un tribunal que tiene carácter permanente y con competencia o jurisdicción, digamos, en materia penal, que es el Tribunal Penal Internacional de Justicia, creado por el Tratado de Roma de 1998. Evidentemente en este último caso es necesario, para que pueda ejercer su jurisdicción, que el Estado cuyos nacionales son juzgados ante él haya prestado, ¿no es cierto?, su adhesión a la jurisdicción de la Corte, y ello en realidad está plagado de cuestionamientos y motivaciones políticas, porque muchos de los estados centrales de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, China y Rusia, no han prestado precisamente su adhesión
a este tribunal, y eso hace que evidentemente las posibilidades reales de poder aplicar una justicia penal en relación a los delitos específicamente que contempla el estatuto sea bastante reducida. Son 4 fundamentalmente los crímenes que contempla, que son los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el delito o el crimen de agresión. Además del ámbito universal, tenemos un sistema de protección de derechos humanos en el ámbito interamericano, es decir, en el marco de la Organización de Estados Americanos, que fundamentalmente toma como referencia convencional la llamada Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y fundamentalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica, que fue firmado en el año 1969 y que entra en vigor en el año 1978. Este sistema interamericano se estructura sobre la base de una doble instancia o 2 fases constituidas en torno a 2 órganos principales. La llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada en el año 1959 por la 5ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la organización, que en principio era un órgano de naturaleza consultiva, pero luego por el Protocolo de Buenos Aires ya se incorpora como órgano principal de la organización, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es creada en virtud del Pacto de San José y que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito universal, realmente tiene una naturaleza judicial y por lo tanto tiene capacidad para dictar sentencias que son de cumplimiento obligatorio por parte de aquellos estados que obviamente hayan ratificado el Pacto de San José y hayan prestado entonces su consentimiento a la competencia de este organismo. También en este caso vamos a distinguir entre mecanismos convencionales y extraconvencionales. En el caso de los mecanismos convencionales, fundamentalmente tenemos procedimientos similares a los que ocurren en el ámbito de Naciones Unidas, es decir, 3 tipos. Un sistema de informes periódicos que funciona de manera similar, como decíamos, al ámbito universal, pero que se encuentra bastante menos desarrollado y que tiene que ver con la remisión de reportes que hacen los estados respecto al grado de cumplimiento de todos los derechos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica. En segundo lugar, un procedimiento vinculado con las denuncias de Estado a Estado, que al igual que en el ámbito universal tampoco funciona en la práctica. Y finalmente el sistema de denuncias individuales. La característica, o mejor dicho, la diferencia esencial que existe con las denuncias individuales que se dan en el ámbito universal reside en el hecho de que no necesariamente tiene que ser la víctima o un representante legal la que produzca la denuncia, sino que también puede ser alguna otra persona u organización, y que además se requiere un plazo para la denuncia, es decir, es necesario que no hayan transcurrido más de 6 meses del momento en que se produce la notificación a la persona del agotamiento de los recursos internos para que, digamos, en ese plazo deba la persona realizar la denuncia, de lo contrario no será receptada. Es decir, que hay una restricción importante en cuanto al tiempo. Además, respecto a estas denuncias individuales, evidentemente también tienen que estar debidamente fundadas, no deben ser anónimas, aunque no hay obligación en este caso, mejor dicho, no debe, a pesar de que no deben ser anónimas, no debe difundirse el nombre de la persona que denuncia al estado denunciado, salvo que la misma persona así lo requiriese. Y lo esencial de estos procedimientos es que comprenden en realidad 2 fases. Me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a las denuncias individuales. Una que se sustenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra que se sustenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De todas maneras, la segunda fase es opcional, es decir, no necesariamente la Corte interviene en todos los casos, porque recordemos que la Corte en realidad ha sido creada, ¿no es cierto?, en virtud del Pacto de San José, y solamente recibe denuncias por parte de los estados o bien de la misma comisión, es decir, los particulares, los individuos, no tienen la posibilidad de acceder ante la Corte de manera directa, sino mediados a través de un estado o bien de la misma comisión en el procedimiento que habilita una segunda fase. Es decir, en la primera fase, en el caso de las denuncias individuales, que son las que evidentemente hacen funcionar el sistema, la Comisión Interamericana realiza un procedimiento también de naturaleza contenciosa, donde recibe informes por parte del Estado denunciado y elabora un primer informe que
habilita, digamos, o que se pronuncia sobre la situación de la violación denunciada, de la violación de derechos denunciada. Luego se abre allí un procedimiento que no puede extenderse por un periodo superior a los 3 meses, que habilita la segunda fase, que puede tener lugar tanto ante la misma comisión como ante la Corte Interamericana. Como decíamos, para que se habilite la segunda fase ante la Corte, es necesario que se trate de un Estado que haya ratificado el Pacto de San José, aceptando por ello la competencia de este organismo, y que además, por supuesto, la denuncia haya sido incoada, sea por la misma comisión o sea por un Estado miembro. Eso hace que el procedimiento culmine evidentemente con una sentencia que no existe en el ámbito universal, ya que esta Corte realmente tiene funciones judiciales y por lo tanto sus dictámenes son obligatorios. En general apuntan los mismos a, obviamente, realizar en realidad no recomendaciones, sino a ordenar que se produzcan modificaciones que permitan asegurar la plena vigencia de los derechos que han sido vulnerados o violados, y también a establecer la obligación de reparación o de compensación, ¿no es cierto?, a aquel individuo que ha visto vulnerados sus derechos. En el caso de que el procedimiento no se sustente en su segunda fase ante la Corte, es la misma comisión la que adquiere la posibilidad de explayarse sobre el fondo del asunto, es decir, que ella misma elabora un segundo informe, esta vez ya definitivo y se supone que obligatorio para el Estado, en que realiza recomendaciones que el Estado debe cumplir, aunque, como dijimos, en este caso, a pesar de que son obligatorias, el cumplimiento está subordinado básicamente a la voluntad del Estado y a la posibilidad de difusión de estos informes, que siempre es el principal mecanismo de presión en este ámbito. En cuanto a los mecanismos extraconvencionales, fundamentalmente operan a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se basan en la llamada Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ya que precisamente procede respecto a aquellos estados que no hubieran firmado el Pacto de San José de Costa Rica. Los procedimientos son 3: el estudio sobre situación de violación de derechos humanos en países concretos, el estudio de comunicaciones individuales, que es bastante similar al procedimiento convencional, solo que en este caso evidentemente no puede intervenir la Corte Interamericana, y por último las llamadas investigaciones in loco, que requieren el consentimiento del Estado porque implica la formación de una comisión que se dirige al lugar en cuestión y que realiza investigaciones, recibe declaraciones. De hecho, es un procedimiento bastante utilizado y que ha permitido que la Comisión Interamericana pueda verificar en el in situ, o sea, en los lugares en donde existen denuncias o información sobre violaciones masivas de derechos humanos, haya podido, ¿no es cierto?, comprobar estas situaciones y denunciarlas, por supuesto, y difundirlas públicamente, produciendo de esa manera una reducción sustancial de las situaciones de violación en el ámbito interamericano. Damos por concluida entonces esta tercera clase correspondiente al módulo número 3. Muchísimas gracias.